Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast médico. Soy Coralí García, médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina tropical. Y hoy vamos a hablar de un síndrome. El síndrome es la suma de unos síntomas y de unos signos. Cuando hablamos de síntomas nos referimos a lo que la persona siente, a lo que la persona padece. Y cuando hablamos de signos nos referimos a los hallazgos que hace un médico cuando nos examina. Entonces, hoy vamos a hablar de los síntomas y signos del síndrome de Guillain-Barré. Y para eso vamos a contar con la ayuda del doctor Enrique Nájar. Él es especialista en neurología y profesor de la Facultad de Medicina. Doctor Nájar. Doctora, buenas tardes. Gustoso de ayudarle. Muy bien. Primero vamos a empezar con el tema de los síntomas. ¿Qué puede sentir una persona que tiene el síndrome de Guillain-Barré? La principal causa por la que el paciente acude a la emergencia o acude a consulta por una sospecha de síndrome de Guillain-Barré es por la debilidad muscular. El paciente va a sentir falta de fuerza, sobre todo en miembros inferiores, pero puede ocurrir que también pueda ocurrir en miembros superiores o en la parte vulvar. Pero es más alejado. Lo más importante es que sepan que el paciente va a tener debilidad muscular, que se va a instalar en poco tiempo, que pueden ser tan rápido como horas o algunos días. ¿Cuál sería la causa de que una persona tenga ese síndrome, doctor Nájar? El síndrome ocurre secundario a una respuesta inflamatoria del organismo. Normalmente estos pacientes han tenido previamente 2 a 4 semanas antes un cuadro infeccioso, ya sea por un agente viral o un agente bacteriano. Y la respuesta inflamatoria del organismo para defenderse de estos agentes hace que por un error a nivel molecular se pueda dar una respuesta inflamatoria contra los nervios. Y esta respuesta inflamatoria es la que le genera debilidad al sujeto y es lo que hace que él venga a la emergencia. Entonces, doctor Nájar, si es que estas molestias son parte del síndrome de Guillain-Barré y ahora estamos teniendo un número relativamente inesperado de casos y también estamos viviendo una epidemia de dengue, ¿podría ser que este aumento en el número de casos esté asociado a la presencia del dengue? El dengue ahorita es una preocupación en el norte de nuestro país y en algunas áreas de nuestra ciudad. Hemos tenido uno de los 5 pacientes que hemos hospitalizado en el hospital, el diagnóstico positivo para dengue. Hay 4 que no han tenido diagnóstico para dengue, pero sí han hecho la enfermedad de Guillain-Barré. Entonces, nosotros consideramos que debido a que aún no se han realizado los estudios específicos para definir la etiología, no podemos emitir un comunicado o una información contundente. En lo que sí puedo ahondar es en el episodio previo que tuvimos un pico grandísimo el año 2018, en donde encontramos que el agente causal encontrado en el estudio que hicimos era Campylobacter, y que generó un pico grandísimo en nuestro hospital y nos obligó a tomar decisiones de soporte para tratar de salvar un mayor número de personas. Cuando se refiere al Campylobacter, ¿de qué microorganismo estamos hablando? Este agente es un agente infeccioso de tipo bacteria que ingresa al organismo por vía oral y genera un cuadro gastrointestinal, básicamente diarreas, náuseas y malestar. Luego de eso, la respuesta inflamatoria genera que el sujeto tenga afectación motora. ¿Qué quiere decir eso? Que le falte fuerza. Y a partir de eso, él llegue a nuestro hospital y tengamos que definir su condición y definir su tratamiento. Muy bien. Doctor, una siguiente pregunta. Si un paciente experimenta los síntomas del síndrome de Guillain-Barré, ¿debe acudir inmediatamente a ser atendido por un médico? Lo ideal es que apenas sienta el paciente que progresa la debilidad, ya sea en horas o días, el paciente debe acudir a un centro de salud para ser evaluado por un médico. Si el médico tiene alta sospecha de que este paciente tenga
o esté en evolución de un cuadro de Guillain-Barré, debe ser referido a un hospital de mayor complejidad. ¿Con qué objetivo? De confirmar el diagnóstico y de tratar tempranamente esta condición, porque se sabe que mientras más temprano se maneje esta condición clínica, las secuelas que puede dejar son muchísimo menores. Finalmente, doctor, ¿cómo es que se trata esta enfermedad? Si ya se ha diagnosticado, ¿qué posibilidades tiene un paciente de ser tratado? En nuestro hospital, nuestros pacientes pueden tratarse de manera óptima. Tenemos unidades adecuadas para su manejo y deben recibir ya sea inmunoglobulinas o plasmaféresis lo más temprano posible, y estar hospitalizados y manejados en una unidad de cuidados críticos con el objetivo de optimizar todas sus variables y evitar complicaciones potenciales por una u otra decisión clínica. Muchísimas gracias, doctor Nájar. Bueno, para terminar este podcast, darles algunos mensajes para que ustedes recuerden en la casa. El síndrome de Guillain-Barré debe sospecharse cuando una persona inicia con los síntomas de la debilidad. Esta debilidad se puede sentir en los pies, en las piernas, dificultando que las personas caminen, o también podría sentirse esta debilidad en las manos, dificultando que las personas puedan coger las cosas. Si ocurre esto, esta persona debe acudir al médico porque debe descartarse la presencia del síndrome de Guillain-Barré. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en el siguiente podcast médico. Gracias.